Una vez que el libro, afortunadamente para ambas partes, sale a la calle, ¿cuál es el camino? Y nosotros hacemos el acompañamiento, generalmente hacemos una presentación, acompañamos a los autores, porque bueno, es una situación de mucho estrés. Sí, claro. Así que bueno, tratamos de estar ahí también. Generalmente se crea un vínculo muy interesante con las personas con las que trabajamos, porque hacer un libro lleva tiempo. Y bueno, y van estas cosas, ¿no? Estas sugerencias de ida y vuelta, y bueno, se establece un vínculo muy lindo que de alguna manera queda como consagrado en ese día de la presentación. Y bueno, acompañamos ese día y después en nuestras redes y las páginas y demás tratamos de promocionarlo, y obviamente lo llevamos a las ferias y a donde vamos, y cualquier convocatoria que nosotros vemos que es posible que ese libro pueda funcionar, también presentamos esos libros. Y bueno, si tenemos suerte y ese material sirve, gusta y demás, bueno, a veces son elegidos. Hemos tenido la suerte de que ya 2 de nuestros libros fueron elegidos, por ejemplo, por la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, hubo una cantidad de ejemplares que fueron a distintos programas o a las bibliotecas, ¿no? Y eso también es muy interesante para los autores que nos puedan leer en distintos lados, ¿no? Así que... el comienzo, digamos, de la edición fue artesanal, absolutamente, ¿no? Sigue siendo artesanal. Sigue siendo. Sí. No modificaron nada. Modificamos en cuanto a la escala de producción. Para facilitar un poco las cosas, ¿no? Porque nosotros hacíamos los libros uno por uno cuando empezamos. Claro. Era una locura. Sabía. Y bueno, y ahora hemos perfeccionado algunas cuestiones que tienen que ver con la producción, lo que nos permite tener una producción bastante sistematizada y bastante buena, digamos, en comparación con lo que se puede producir en una imprenta, digamos. Pero sí seguimos con la idea de que los libros tienen que ser artesanales, aunque no se vean, aunque no se noten. Yo no me di cuenta de traer libros, pero uno los ve y parecen industriales. Claro. Pero en realidad lo importante no es que se note lo artesanal, sino que desde lo manual se puede hacer la misma calidad o mejor que un libro industrial, y que los costos no son muy diferentes, digamos, ¿no? La diferencia está en que lo hacen personas. Correcto. Y a nosotros nos parece muy importante como revalorizar ese lugar, ¿no? De que las personas son las que hacen las cosas, ¿no? Claro, no claro. lo artificial, sino lo natural. Sí, sí, entiendo. Evidentemente que, bueno, tendrán en 7 años y en 50 títulos muchas anécdotas, ¿no? Y sí, un montón. Por ejemplo, un par de situaciones que se han dado, emotivas para el autor, problemáticas para la construcción del libro, me refiero físicamente. Bueno, te cuento ¿Alguna vez se cortó la luz? Alguna que me acuerde. Hay un libro que se llama Striptease, Sí. que es de un autor de La Plata. Bueno, y nosotros lo habíamos publicado, hicimos una pequeña presentación y nos habían convocado a la feria de Sierra de la Ventana. Y siempre cuando uno va a la feria siempre te preguntan si querés hacer alguna presentación de algún libro en particular, y bueno, se nos ocurrió hacer la presentación de este libro. Y la feria de Sierra de la Ventana es muy hermosa porque es muy distendida, se hace al aire libre, bueno, y generalmente va mucha gente. Entonces, bueno, era un día muy lindo. Estábamos afuera, entonces la convocatoria era, bueno, a ver quién se animaba a hacer un striptease, ¿no? Un striptease porque obviamente juega con el nombre del libro, de esta idea de desnudar quién uno es, ¿no? Y hasta dónde dejamos que el otro vea quiénes somos. Esa es la temática. Claro. No tiene nada que ver con lo sexual, No, digamos, no, por para eso. nada. Bien. En realidad todos los cuentos muestran algo más allá de lo que uno ve, ¿no? Y son historias mínimas y del cotidiano, ¿no? Striptease es un poco despojarme, ¿no? Exactamente. ¿Y hasta dónde te muestro? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a mostrar quién soy, en qué circunstancia y demás, ¿no? Bueno, entonces leímos un cuento que hablaba, te lo hago cortito, eran 2 amigos que se reencuentran después de egresados, ¿no? Grandes, y se ponen a charlar y bueno, y se dan cuenta que son los últimos que van quedando de su división. Y entonces uno de ellos le dice que había invitado a un tercero, que era de otro curso en su momento, y que no tenía muy buena llegada con esta persona, ¿no? Entonces el amigo se enoja, dice, ¿cómo lo vas a invitar si vos sabés que no me llevo bien y demás? Pero claro, pasaron muchos años, ¿no? Entonces, bueno, finalmente llega este amigo, no amigo, digamos. Sí. Y ahí se dan cuenta que en realidad están todos en la misma, porque todos sus amigos fueron falleciendo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es una historia mínima. Este autor escribe cosas así muy sencillas. Entonces, leímos el cuento
Y bueno, animamos al público a que alguien contara algo así, ¿no? Y le regalábamos el libro y demás. Entonces una persona del público, bueno, hubo varias personas que interactuaron, estuvo buenísimo. Y un chico contó que él vivía en Buenos Aires y su papá estaba muy enfermo y entonces lo llaman diciéndole que bueno, que ya estaba por fallecer. Y que él se levantó y se dio cuenta que no iba a llegar antes de que su papá falleciera, ¿no? Entonces, desde que se vistió hasta que se fue a la casa, porque era bastante lejos, tenía que tomar varios colectivos y demás, se daba cuenta que no iba a llegar. Entonces lo que hizo fue recordar todas las cosas que había pasado con su papá, como una especie de despedida, ¿no? Hasta llegar al momento, y obviamente llegó y el padre ya había fallecido, pero que ese viaje de 2 horas entre un colectivo y otro le sirvió para despedirse, ¿no? Qué cosa, ¿no? Entonces, que ese chico contara eso en medio de toda esa gente fue tan emotivo y tan hermoso. Claro. Y es un recuerdo que atesoramos. Bueno, el autor quedó maravillado porque fue que su literatura pudiera generar semejante cosa. Hubiera sido una especie de apéndice del libro, interesantísima. Totalmente. También, No, y además todos decimos, esto es un cuento, hay que escribirlo, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, eso fue muy, muy, muy fuerte, muy trascendental, digamos, ¿no? Para la historia del autor y bueno, para nosotros que lo estábamos acompañando también. Y bueno, y esa capacidad que tiene la literatura o el arte de poder transformar, ¿no? Que es lo que para nosotros es nuestra bandera, digamos. Creemos que el arte es transformador y que tienen que pasar estas cosas. Entonces, nos parece importante el papel, que tenga manos, que lo hagan. Claro, tiene un sabor distinto. Nos parece interesante el encuentro. Con el lápiz también, anotando, marcando algunos párrafos, ¿no? Y trabajar con ilustradores también, y que muchos de nuestros libros tienen ilustraciones, aunque sean para adultos, y que eso tenga que ver con la comunidad, entonces poder hacer una lectura juntos, poder leernos, escucharnos. Creo que hay que volver, creemos, ¿no? Profundamente que hay que volver como al encuentro, en momentos en que estamos muy desconectados en realidad. Hace mucho tiempo, años, que vienen marcando la extremaunción de los diarios de papel y de los libros, y sin embargo gozan de buena salud, tal vez no tanto como antes, pero insisto, tiene un sabor muy especial tocar con la yema de los dedos el papel de un diario o de un libro y bueno, sí, y lo que decís vos, poder anotar, ¿no? Hay un montón de cosas que tienen que ver con esto. Y también nosotros hemos logrado de alguna manera hacer una especie de mixtura entre lo que es lo digital y lo analógico. Claro, sí. Está el ebook famoso. No, y además muchos de nuestros libros tienen recursos con QR, que lo venimos haciendo desde el primer libro, o sea, hace 7 años que lo hacemos. Entonces uno está leyendo algo y puede ampliar esa información con un contenido que está en línea. Y nos parece que todo tiene que dialogar, ¿no? Tiene que haber una intertextualidad y poder entender el mundo desde muchos lugares y desde muchos formatos también, ¿no? Desde muchos soportes. El mundo se lee desde todos los lugares. ¿Cuál es la relación de consumo entre la compra del libro y el ebook? No, no hay una cultura tan grande del ebook en Argentina. Claro. No, a nosotros prácticamente tenemos muchos de nuestros títulos disponibles en ebook y no, generalmente los que compran ese material son gente que está afuera y por ahí es muy difícil hacerle llegar el libro, pero si no, generalmente las personas prefieren el papel. Y nos ha pasado de alguna presentación, otra anécdota que te cuento, teníamos una presentación en Río Colorado de un libro y nos han comprado el ebook y en la presentación fueron y compraron el libro en papel. Claro. Y también nosotros tratamos de que el libro como objeto sea bello. Entonces, por ejemplo, que te digo, este libro de Río Colorado tenía un montón de ilustraciones que hizo Florencia Saugar que le daban un plus bellísimo, ¿no? como objeto. Y bueno, y eso lo hemos hecho mucho, este cruce entre lo digital y lo analógico, ¿no? Te doy la alternativa optativa si querés mencionar cuál es el libro que más se ha vendido, de Caravana. O si preferís reservar el nombre y ir a la cifra, ya está.
Porque por ahí... No, la verdad no sé cuántos ejemplares, pero sí hay varios que se han vendido mucho. De autores tresarroyenses, el Juan en la Frontera, que es el primer libro que nosotros hicimos, que es el de Diego, se ha vendido mucho. El de Enriqueta Catalín, Romero Tomillo Balvaca, también ese libro. Se ha vendido mucho. A ver, déjame recordar algún otro libro. Bueno, esos son como títulos que siempre hay que tenerlos porque siempre salen. Después, bueno, hubo un libro que en realidad fue como un desafío muy grande que hicimos hace 2 años ya, que fue Nosotras en Libertad, también relacionado con la temática de derechos humanos, que fue un libro a nivel nacional. Y en realidad ese fue el libro más vendido porque hubo una cantidad de ejemplares, hicimos 14.000 ejemplares de ese libro. Obviamente esos no los producimos a mano, claro, imposible. Más vale. Y bueno, y este libro sí viajó por distintos lugares, no solamente en Argentina, sino que se presentó en Brasil, se presentó en Cuba, o sea, fue un libro que tuvo mucha trascendencia en ese sentido. ¿Cuáles son los sueños posibles, Mariana, para la editorial? Y en realidad esto de seguir transformándonos, este año, nosotros todos los años tenemos un lema, este año el nuestro es inventar otra esperanza. Y bueno, y estamos en eso, ¿no? Inventar otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con esta misma idea de la reunión, de la comunidad, de la comunión, en ese sentido. Y bueno, y sumar fuerzas de gente súper talentosa como hay en Tres Arroyos, así que bueno, este año sacamos el libro 30, que es sobre los desaparecidos de Tres Arroyos. Claro, se editó allí en Caravana, claro. Con un trabajo muy exhaustivo de Torremare y Belgrano. Exactamente. Sí. Nosotros veníamos insistiendo que queríamos hacer una reedición de 22, ¿no? Claro. Pero bueno, los autores dijeron, no, pero esto hay que completar este trabajo porque en tanto tiempo tenemos información nueva. Y la verdad que es un libro que tiene mucho que ver con la historia de Tres Arroyos. Y además, bueno, se hizo en esa casa, entonces también es muy fuerte, ¿no? Sí, claro. La historia. Y bueno, ese libro también, de los últimos que hicimos, fue un libro muy vendido, muy pedido, incluso tenemos gente del otro lado, ahora lo vamos a llevar a Buenos Aires a una librería amiga, porque hay muchos pedidos desde Buenos Aires, porque hay tresarroyenses por todos lados. Seguro, sí. Y además la temática interesa mucho también, ¿no? A mucha gente. Y además está escrito desde un lugar muy amoroso, me parece, porque cuenta, o sea, lo que está contando es quiénes eran desde esto, ¿no? Desde su comunidad, quiénes eran estas personas, porque detrás de esta persona hay una familia y hay una comunidad, ¿no? Y cada uno llegó a un final de circunstancias similares en algunos casos y totalmente distintas en otros. Sí, ¿no? totalmente. Así que, bueno, y esto, ¿no? Hay gente tan talentosa acá que investiga, o sea, por eso te digo, de todos niveles, ¿no? Y bueno, y esto es una primicia, que estamos por sacar un libro de Fuchi Bayugar, uno nuevo también. Así que, bueno, también estamos muy contentos con eso. Bueno, y nuestros anhelos de seguir apoyando el arte local, ¿no? En todos sus aspectos y bueno, poder ir creciendo en estos sentidos, ¿no?